Buenas, estimados alumnos, espero que os encontréis bien. Vamos casi ya terminando el tema 7, el inicio de la Edad Moderna. Bien, recordaros que todos los contenidos los tenéis en el blog y que los podéis consultar en cualquier momento. Vamos a hablar hoy de la Iglesia al comienzo de la Edad Moderna. Bien, que es cuando se inicia lo que se llamó la Reforma Protestante, que fue un movimiento que cambió totalmente el mapa de Europa, tanto en lo religioso como en lo político. Al final de la Edad Media, hemos dicho, la Iglesia se dedicó a recaudar dinero vendiendo una serie de documentos llamados las indulgencias. Bien, ya en esta época, ya a principios del siglo XVI, existen muchos críticos que opinaban que los obispos, el papa, muchos sacerdotes, vivían rodeados de lujo y de riqueza, lo cual era contrario a lo que predicaban de la religión cristiana. Entonces, cuando ya, estamos hablando ya del siglo XVI, cuando ya muchos pensadores, muchos teólogos empiezan a plantearse de que lo que enseña la Iglesia no tenía absolutamente nada que ver con el modo de vida que llevaban, es decir, vivían como los nobles. Ellos desde los púlpitos enseñaban que elogiando la pobreza, que había que ser pobre y humilde, y sin embargo, cuando la gente veía entrar un obispo cargado de joyas, con grandes coronas, grandes lujos, se dan cuenta de que lo que predicaban después era una contradicción, no tenía absolutamente nada que ver. Ya encima para esto, los cargos eclesiásticos eran vendidos al mejor postor entre los hijos de los nobles. Por eso cuando un noble tenía muchos hijos, o varios hijos, podemos decirlo, uno de ellos siempre, el más pequeño generalmente, terminaba siempre ejerciendo un cargo religioso de alto, es decir, obispo o cardenal, que ya explicaremos lo que es. Bien. ¿Qué eran las indulgencias? Para que entendáis cómo se nutría la iglesia o cómo conseguía dinero. Las indulgencias era un documento emitido por el Papa, firmado por el Papa, en el cual a la persona que lo compraba se le perdonaban sus pecados, los suyos o los de sus familiares que habían fallecido. ¿Para qué necesitaba este dinero la iglesia? Pues obviamente para mantener su estatus, es decir, conseguir dinero para su tren de vida, y se lanza las indulgencias en la época con la excusa de que hay que construir una nueva iglesia en San Pedro, donde están los restos del primer papa, San Pedro, para que lo entendáis. Entonces la iglesia en el siglo XVI, 1515, 1520, empieza a vender las indulgencias con la excusa de construir una gran iglesia, que es San Pedro del Vaticano, la Basílica del Vaticano, para albergar los huesos o los restos de San Pedro. Aquí tenéis una escena que os he puesto de cómo se vendían las indulgencias. Se presentaba un fraile en la plaza de un pueblo y le decía a la gente que si compraba las indulgencias se le perdonarían sus pecados o los de sus familiares. En ese momento, en Alemania, aparece un fraile, fijaros bien, está hablando de un fraile, una persona totalmente vinculada al clero, llamada Martín Lutero. Este señor, muy inteligente, estudia, es profesor de religión, de teología, para que lo entendáis, y él empieza a plantearse que el tema de las indulgencias está en contra de las propias enseñanzas de Jesucristo, es decir, de lo que ponen los evangelios. Ya cansado de protestar y escribir documentos y protestar a los obispos sobre la contradicción de vender las indulgencias, un día ya harto, ya un poco desesperado, se va a la iglesia de su ciudad, de Wittenberg, donde él trabajaba como profesor en la universidad, y cuelga en la puerta, he puesto una escena, un documento llamado Las 95 tesis contra el Papa y la Iglesia. ¿Qué son estas 95 tesis? Tesis son ideas, para que lo entendáis. Era un documento donde criticaba lo que estamos diciendo, que la venta de indulgencia estaba en contra de las propias enseñanzas de los evangelios, o sea, de lo que enseñaba Jesucristo, y que el Papa estaba totalmente deslegitimado para esto, porque al fin y al cabo no es no estaba en contra de lo que decía Jesús. Bien,
Estas 95 tesis causan un revuelo enorme, enorme, y en ese momento se le, abreviando mucho para que lo entendáis, se le dice a Lutero de que renuncie a esas ideas. Bien, Lutero es excomulgado, es decir, se le aparta de la iglesia, pero es acogido por los nobles de Alemania. ¿Por qué? Porque los nobles alemanes ven que en la reforma de Lutero, que se llamó la Reforma Luterana o Reforma Protestante, podían conseguir muchos beneficios. ¿Por qué? Porque si a la iglesia se le quitaba la autoridad sobre las poblaciones, ellos se quedaban con los bienes. ¿Qué quiere decir? Que Lutero en principio su reforma es religiosa, pero los nobles alemanes, algunos, aprovecharán la pelea de Lutero para nutrirse o enriquecerse. Al fin y al cabo, ¿qué dice las 95 tesis de Lutero? Lo tenemos aquí. Primero, que las personas se salvan por su fe y no por sus obras. Esto es la base del protestantismo. ¿Qué quiere decir? Que una persona, por muy mala conducta que tenga, si tiene mucha fe en Jesucristo, se salva. Esto contradice a lo que dice la Iglesia, que una persona tiene que demostrar su fe con buenas obras, las obras de caridad. Bien, segundo, que los protestantes no necesitan sacerdotes para relacionarse con Dios. En la Iglesia Católica necesitan que el sacerdote te explique las escrituras. Aquí dice, no, Lutero dice que cualquier cristiano leyendo la Biblia puede entenderla. Bien. Segundo, que la única fuente, tercero, que la única fuente de verdad son los textos sagrados, es decir, la Biblia, es lo único, no las vidas de los santos, no, no, no. Y que cada persona, lo que hemos dicho, puede interpretar la Biblia a su modo, sin que tenga que aceptar la interpretación de la Iglesia. Bien. Cuarto, de los 7 sacramentos, recordados en religión, lo que son los 7 sacramentos, los únicos válidos para los protestantes es el bautismo y la Eucaristía. Bien. Quinto, se prohíbe el culto a la Virgen y a los santos, porque consideran de que solamente santo es Dios. Ellos consideran que la Virgen fue una gran mujer, pero que no existen santos en la iglesia protestante. Si entráis alguna vez en una iglesia protestante, que os daréis cuenta que lo único que existe es un crucifijo. No existen imágenes de santos, nada. Y sexto, lo más importante, Lutero negó la autoridad del Papa. Es decir, él consideraba de que el Papa no podía ser el jefe de la iglesia, que no estaba autorizado para ello. ¿Qué ocurrió con la reforma de Lutero? Pues Europa se dividió en dos grandes bloques. Estaban los países católicos, que lo tenéis ahí, como España, parte de Francia, Italia, y Alemania se convertiría al protestantismo, igual que Dinamarca, Noruega. Y otro caso más significativo fue Inglaterra. Pero que entendáis que a partir de la reforma de Lutero, Europa se dividirá entre protestantes y católicos. ¿Pero qué pasó? Dentro del movimiento de las reformas surgieron también otros personajes como Lutero. Por ejemplo, tenemos a Juan Calvino, ¿bien? Que se asienta sobre todo en Holanda y Bélgica. Su doctrina se llamó el calvinismo. Coge muchas cosas de Lutero, son parecidas pero con una salvedad. Calvino considera que todas las personas son pecadoras y que es imposible, es lo que se llama el determinismo, es decir, están determinados desde que nace a ir al infierno o al cielo. Y que según Calvino lo único que las personas pueden hacer es rezar para que Dios los salve y les perdone por sus pecados. Esto es el calvinismo. No me voy a extender mucho porque sería muy largo. Y el otro problema también relacionado con la reforma es el anglicanismo, que está relacionado con Lutero indirectamente. ¿Qué fue el anglicanismo? El anglicanismo fue la fundación de una iglesia propia en Inglaterra, que todavía sigue, o sea, el anglicanismo existe. ¿Quién creó el anglicanismo? Fue el rey inglés, rey Enrique VIII. ¿Por qué creó Enrique VIII? Se separó de la iglesia católica y creó una iglesia propia llamada anglicana, o inglesa, para que lo entendáis. Fue por un motivo político. Él quería divorciarse de su primera esposa, que era Catalina de Aragón. Ojo, Catalina de Aragón era la hija más pequeña de los reyes católicos. Y
el Papa no le concedía el divorcio. Él quería divorciarse de Catalina de Aragón alegando el siguiente motivo, que Catalina era estéril. La Iglesia, si una persona en esa época era estéril, permitía el divorcio, pero es que era falso, porque Catalina de Aragón le había dado hijas, no hijos. Entonces alegaba ese motivo. Como la Iglesia no le concede el divorcio, él decide crear su propia iglesia, o sea, hace una reforma o hace un cisma, para que entiendan, una separación. Catalina de Aragón, su primera esposa, será juzgada y condenada a muerte. La acusará de traición por no concederle el divorcio, cosa que le da igual porque después se casó 6 veces con la otra señora que tenéis aquí, que es Ana Bolena. ¿Ven? Entonces, a partir de este problema, que la iglesia no le concedía a Enrique VIII el divorcio, él creó una iglesia propia, cuyo jefe, atención, es el rey de Inglaterra. ¿Bien? El rey de Inglaterra. Es decir, no existen papas. El papa es el rey de Inglaterra. En este caso, en la actualidad sería Isabel, la reina Isabel. ¿Bien? ¿Qué hizo la Iglesia para luchar contra el protestantismo o la reforma? Pues estableció un sistema llamado la Contrarreforma Católica. ¿Qué fue la Contrarreforma? Pues fíjense ustedes, se llevó a cabo un concilio. ¿Qué es un concilio? Es una reunión de todos los obispos y cardenales de la Iglesia, donde, fijaros bien, casi más de 10 años se estableció qué medida iba a tomar la Iglesia para luchar contra la reforma protestante. Se hizo en Trento, que es una ciudad italiana, y no se hizo ni en un día ni dos, sino, fijaros bien, más de 10 años. Y en Trento se toman las siguientes medidas. Fijaros, primero, se confirma la doctrina de la Iglesia, es decir, que lo que dice la Iglesia es la verdad. Se confirma la validez de los sacramentos. Recordad que Lutero había dicho que los únicos sacramentos verdaderos eran el bautismo y la Eucaristía. Se considera que el Papa es el jefe de la Iglesia, que se permite el culto a la Virgen es santa y a los santos. Bien, y importante, que para alcanzar el cielo hay que hacer buenas obras, no vale hacerlo con la fe. La segunda medida para luchar contra los protestantes, se fundan o se crean seminarios para que los sacerdotes estuvieran mejor formados. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en la Edad Media los curas prácticamente tenían una formación mínima, sabían leer y escribir y poco más. Entonces la única manera de que los sacerdotes pudieran convencer a sus fieles de que su doctrina era la verdadera era que estuvieran mejor formados. Para tercero, para luchar contra la doctrina de la Iglesia decide acercar la religión a la gente. Es decir, si la gente no entraba en las iglesias, la Iglesia saldría a la calle. Y fijaros, esto es importante, que aquí va a surgir la creación de lo que llamamos hoy en día las procesiones de Semana Santa. Es decir, el origen de las hermandades y cofradías que salen a la calle es el Concilio de Trento. ¿Por qué? Lo que hemos dicho, si la gente no entra a la iglesia saldrá a la calle. Bien, y por eso se sacan las imágenes, para que la gente viera la religión. Ten en cuenta que es lo que se intenta hacer una labor propagandística de acercar la religión a la gente. Bien, ¿y qué ocurrió? Pues, si os dais cuenta, Europa quedó entre los países católicos y los países protestantes. El siguiente punto y último ahora mismo será el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es un movimiento cultural, científico, literario, filosófico, que surge en Italia en el siglo XV. ¿Qué buscaban los humanistas? Los humanistas buscaban recuperar la antigua cultura de Grecia y Roma. Por eso el humanismo estará muy relacionado con otro movimiento llamado el Renacimiento. Renacer es recuperar. ¿Qué decía el humanismo? A grandes rasgos, para que os quede claro. Primero, que el hombre era el centro del mundo. Bien,
Antes, en la Edad Media, toda la cultura era teocrática, es decir, Dios es el centro del mundo. Ahora es antropocéntrica, es decir, el hombre es el centro de todo. Por eso se empieza a estudiar al hombre desde su pensamiento, su historia, hasta su anatomía. Los primeros tratados de medicina con anatomía serán surgidos durante el Renacimiento o el humanismo. Segundo, defendía que para adquirir conocimiento había que hacerlo a través de la razón y la experiencia, no solo de la religión. En la Edad Media decía que todo conocimiento viene de Dios. En el Renacimiento, el humanismo dice que todo conocimiento lo adquiere el hombre, a través de la razón, es decir, del pensamiento. Y el gran difusor del humanismo será un invento surgido en Alemania por un señor llamado Johann Gutenberg, que será la imprenta. La imprenta fue revolucionaria. Esto cambió el mundo totalmente. ¿Qué permitía la imprenta? La imprenta permitía fabricar libros de manera más fácil. Es decir, se colocaba una plancha, una hoja de papel en una plancha, la plancha tenía el texto con letritas de plomo, caracteres que se llamaban, tipográficos, se untaba de tinta, se aplastaba y de ahí sacabas tú la hoja ya impresa. Usted dirá, pues sí que era lento. Sí, bueno, había que hacer lento porque había que montar primero las letras. Pero usted imaginaos lo que se tardaba en copiar un libro a mano, que es como se hacía en la Edad Media, y con la rapidez que se podía fabricar ahora un libro con la imprenta. Bien, pues la imprenta fue el gran revolucionario o el gran invento que revolucionó la cultura en el Renacimiento o en la Edad Moderna, que ha llegado hasta hoy. Bien, y por ahora espero que os encontréis bien. Nos vemos en la próxima clase. Un saludo.